En este vídeo vamos a hablar de cuestiones de energía en gases ideales. Vamos a introducir los conceptos de calor, de trabajo y de energía interna en un gas ideal. Entonces me gustaría empezar por el concepto de energía interna, ¿vale? Entonces volvemos a dibujar nuestro gas ideal encerrado en un recinto y recuerdo que el gas ideal está constituido por infinidad de moléculas que se mueven de forma caótica dentro del recinto, cada una con una velocidad y por tanto con una energía cinética diferente. ¿De acuerdo? Entonces, es importante asociar el concepto de energía interna del gas al concepto de temperatura absoluta. Ya lo dijimos en el primer capítulo que para un gas ideal la energía cinética media por molécula es proporcional al factor KT, donde K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta. En particular, cuando es un gas monoatómico, el factor de proporcionalidad es 3 medios. ¿De acuerdo? Esto para un gas monoatómico. Para un gas biatómico sería 5 medios. Pero bueno, lo importante es subrayar el hecho de que la energía cinética media por molécula, en toda la población de moléculas que hay en el gas, va a ser proporcional a la temperatura absoluta. Entonces, lo que llamamos energía interna y que vamos a simbolizar en estos vídeos como U mayúscula, es la suma de todas las energías cinéticas que poseen las moléculas. Bien, entonces la energía interna total del gas la podríamos calcular en principio como N mayúscula multiplicado por la energía cinética media por molécula, siendo N mayúscula el número de moléculas en el gas. Y esto, si utilizamos, por ejemplo, la fórmula para el caso del gas monoatómico, sería igual a 3 medios de N mayúscula por K y por T. Es decir, la energía interna sería una magnitud proporcional a la temperatura absoluta del gas y al número de moléculas en el gas. En realidad, esto es cierto para un gas ideal monoatómico, pero esto es más una cuestión que se estudia en la rama de la física que se llama mecánica estadística, en la cual se trata de modelar los gases, por ejemplo, como un conjunto de muchísimas moléculas y se trata de establecer una serie de relaciones en cuanto a los valores estadísticos de las velocidades, de las energías, etc. Y relacionarlos con los valores de las magnitudes termodinámicas macroscópicas, como son la temperatura, la presión. Pero insisto en que en termodinámica realmente lo que es importante es, en cuanto a gases ideales, saber dos cosas. En primer lugar, que la energía interna es lo que se llama una función de estado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nos vamos al espacio de estados que hemos definido en el vídeo anterior y consideramos un punto cualquiera, un estado cualquiera del gas, entonces para este estado la energía interna está perfectamente definida. Depende solo de este punto, depende solo de las coordenadas de estado, en este caso pues el volumen, V1 y P1, ¿vale? Pues la energía dependerá solamente de estos dos, del estado en el que estemos, de manera que si esta energía la llamamos U1 y aquí consideramos otro punto, otro estado que tiene un volumen V2 y una presión P2, a este otro estado le corresponderá otra energía interna, U2, de tal forma que está totalmente determinada por el estado. Me da igual si yo, por ejemplo, tengo un proceso en el cual voy del estado V1P1 al estado V2P2, me da igual el camino por el que yo me mueva, mediante un proceso cuasi estático, como comentábamos en el anterior vídeo, yo puedo ir por cualquiera de estos dos caminos, que al final el cambio de energía interna va a ser el mismo. Porque la energía interna es solo función del punto en el que me encuentro en el espacio de estados, no es función de, digamos, el camino por el que he llegado a ese punto. Más en particular, además,
digamos que no solo es que la energía interna sea una función del punto PV dentro del espacio de estados, sino que más aún, la energía interna es función solamente de la temperatura para un gas ideal. ¿De acuerdo? Esto lo hemos expresado ya aquí arriba, pero como he dicho, bueno, esto realmente es una relación que se estudia en mecánica estadística y que a nivel de termodinámica, digamos que podemos partir de casi como postulado el hecho de que la energía interna del gas es una función de estado, depende solo del punto en el que nos encontremos en el espacio de estados, y para el caso de un gas ideal, además depende solo de la temperatura. Eso quiere decir que si yo tengo dos puntos en el espacio de estados que corresponden a la misma temperatura, ¿vale? Pues para los dos puntos la energía interna va a ser la misma. Bien, ahora vamos a ver el concepto de calor. El concepto de calor es un concepto muy intuitivo en la vida real y vamos a darle un sentido físico más riguroso, más científico. El concepto de calor es energía, es un flujo de energía, voy a simbolizarlo así, que absorbe o que cede nuestro sistema, que en este caso es nuestro gas ideal encerrado en un recinto, en virtud de una diferencia de temperaturas entre nuestro gas, que vamos a llamarle que tiene una temperatura inicial T1, por ejemplo, y un foco térmico, otro sistema que está en contacto térmico con nuestro gas y que tiene una temperatura T2, de tal forma que T2 es mayor que T1. Bueno, pues si esto es así, si al poner en contacto estos dos sistemas físicos que pueden comunicarse calor, la temperatura del sistema que está en contacto con nuestro gas es mayor que la de nuestro gas inicialmente, va a haber un flujo de energía. Esa energía no puede observarse macroscópicamente porque no tiene asociado un movimiento macroscópico, pero sí sabemos que se asocia al choque de las moléculas, a la energía cinética de las moléculas que se va transmitiendo y que tiende a homogeneizarse, porque tiende a haber un equilibrio térmico. Es decir, al final del proceso, cuando yo pongo en contacto dos cuerpos o dos sistemas, en este caso físicos, sabemos que la tendencia al final del proceso, cuando se alcanza el equilibrio, es que las dos temperaturas se hagan iguales. Los dos sistemas en contacto térmico adquieran la misma temperatura, de tal forma que al final T2 sea igual a T1. Y vamos a llamar eso T, ¿no? Bien, entonces el flujo de energía que el gas absorbe en esta situación es lo que llamamos calor, y lo simbolizamos con la letra Q. Me interesa insistir en que Q, siempre que tengamos un problema de termodinámica, la magnitud Q de calor absorbido o cedido siempre es un flujo de energía que atraviesa la frontera de nuestro sistema, ya sea en sentido entrante o en sentido saliente. Pero Q nunca debe considerarse como una magnitud absoluta. No tiene sentido hablar de, por ejemplo, el calor de un gas. No, no es el calor de un gas. Ese concepto, digamos, no es correcto. El concepto correcto es el calor absorbido o cedido por un gas en un proceso. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa que es importante fijar desde ya es que siempre se habla de que el calor es positivo para nuestro gas, para nuestro sistema bajo estudio, cuando es un calor absorbido. Mientras que cuando el calor es cedido al exterior, entonces el calor se considera negativo. En este caso que he dibujado aquí, con las flechitas entrando hacia nuestro gas, el calor sería positivo. Estamos absorbiendo calor. Y por lo tanto, esto quiere decir que la temperatura del sistema de la izquierda, que está cediendo calor hacia nuestro sistema, es mayor que la de nuestro sistema. Como he puesto aquí, T2 es mayor que T1. Y por último, vamos a hablar del concepto de trabajo. El concepto de trabajo en termodinámica tiene que ver con el cambio de volumen del sistema. Imaginemos que tenemos un gas encerrado en un recinto
y que tiene un émbolo, de tal forma que el émbolo puede moverse y bueno, pues el gas, por la presión que tiene en su interior, es capaz de desplazar el émbolo a una posición que es esta de aquí. Vamos a suponer que este desplazamiento es muy pequeñito. Vamos a suponer que entonces esto es un diferencial de x, donde x sería la coordenada en esta dirección del movimiento, ¿de acuerdo? De tal forma que al final de este proceso el volumen total del gas, el volumen total del recinto en el que está contenido el gas, habría aumentado. ¿De acuerdo? Aquí estarían las moléculas, pero tendrían más espacio para repartirse. Entonces, si la sección del émbolo la llamamos S, está claro que el trabajo que habría realizado el conjunto de las moléculas del gas para desplazar el émbolo hasta esta nueva posición, ese sería, bueno, vamos a llamarle diferencial de trabajo porque estamos considerando que el desplazamiento del émbolo es infinitesimal, entonces el trabajo realizado también será infinitesimal. Como sabemos por mecánica, este diferencial de trabajo sería igual a la fuerza media ejercida sobre el émbolo multiplicado por el desplazamiento. Y esta fuerza media sabemos que es igual a la presión del gas por la sección del émbolo, porque sabemos que la presión es igual a la fuerza dividida por la superficie. La fuerza que se ejerce sobre el émbolo es igual entonces al producto de la presión por la superficie del émbolo, por la sección del émbolo. Entonces, si esto lo metemos en la fórmula, tenemos P por S por diferencial de X. Pero resulta que S por diferencial de X es precisamente el incremento de volumen, lo voy a pintar aquí en color verde, el incremento de volumen del recinto en el proceso, ¿de acuerdo? Entonces ese incremento de volumen, vamos a llamarle diferencial de V, porque es un incremento diferencial, y en definitiva lo que tenemos es que el trabajo infinitesimal realizado en una expansión infinitesimal será igual a el producto de la presión multiplicado por el diferencial de volumen que se tiene como consecuencia de esa expansión. Siempre se define el trabajo como positivo cuando lo realiza el gas, es decir, W le llamamos positivo cuando es realizado, voy a escribirlo aquí, realizado por, subrayo, por el gas. Es decir, estamos hablando de una expansión, porque el volumen aumenta. Para una expansión, el trabajo realizado es positivo. De forma contraria, para una compresión del gas, necesitamos que el trabajo se haga externamente, ¿no? En este caso, el trabajo negativo quiere decir que es un trabajo realizado sobre el gas. Esto en los problemas de termodinámica siempre es muy importante entender bien los enunciados si nos están diciendo que el trabajo es realizado por o sobre el gas. Y en función de eso sabremos cuál es el signo del trabajo. Es decir, en este caso es una compresión. Entonces un gas, para comprimirlo, pues hay que ejercer un trabajo, en este caso sobre el émbolo, ¿no? Para volver a llevarlo a su posición inicial, pues habría que comprimir el émbolo y reducir el volumen realizando un trabajo sobre el gas. Bien, entonces el trabajo infinitesimal lo hemos definido así, de esta manera, como P por diferencial de V. Entonces nos preguntamos cómo definiríamos en un proceso en el espacio termodinámico, en el espacio Vp, si vamos de un cierto estado del gas a otro estado, por ejemplo del estado A al estado B. Si vamos a través de un cierto camino cuasi estático, recordando los conceptos que habíamos hablado en el primer capítulo sobre lo que es un proceso cuasi estático, pues entonces aquí vamos recorriendo punto a punto esta curva, este trayecto para ir del estado A al estado B del gas, de tal forma que para cada punto la presión
es diferente. ¿Por qué? Porque vamos recorriendo desde esta presión, que es la presión en el estado A, hasta la presión que tenemos en el estado B. Y de la misma forma, en el estado A tenemos un cierto volumen V sub A y en el estado final del proceso tendremos un volumen final V sub B. Entonces, el trabajo realizado para ir de A a B según este camino, voy a marcar este camino con el número 1, entonces sería el estado para ir de A a B, voy a poner aquí un 1, sería la integral de todos los elementos de trabajo, de todos los diferenciales de trabajo que tengo que realizar en cada paso infinitesimal por este camino entre A y B. Para ir de A a B por el camino 1, voy a indicarlo de esta forma, ¿no? Y entonces esto sería igual, utilizando esta relación que he obtenido, sería igual a la integral entre A y B por el camino 1 de P diferencial de V. Esta fórmula es importante, ¿eh? Vamos a ponerla aquí, recuadrada. El trabajo es igual a la integral entre el volumen, vamos a llamar el trabajo para ir de A a B, es la integral entre el volumen en A y el volumen en B de la presión por diferencial de volumen, siguiendo el camino de la curva que une los puntos A y B según el proceso concreto. Podemos imaginar que para ir de A a B, en lugar de ir por el camino 1, fuéramos por otro camino alternativo, vamos a llamarle el camino 2, que uniríamos el punto A con el punto B. Es decir, el estado inicial y el estado final del gas serían los mismos que en el proceso 1. Sin embargo, en este caso, el trabajo realizado sería diferente, porque la integral, que sería el área de la curva, la que voy a rayar aquí en color rojo, ¿de acuerdo? Sería la curva bajo la curva del camino 2, no coincide con la integral primera que hemos calculado, que sería el área bajo la curva por el camino 1. De tal forma que entonces vemos que el trabajo realizado para ir entre dos estados del gas depende del camino recorrido. Esto es un concepto muy importante. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos poner que el trabajo para ir de A a B según el camino 1 es mayor que el trabajo para ir de A a B según el camino 2.